Bienvenidos, queridos oyentes, a Estudio y Orden. Hoy vamos a tratar la vocación mística del teólogo. Vamos a tratar la cuestión de la verdadera teología. Pues se ha de saber que la teología humana es una y la teología de Dios, verdadera teología, primera y primordial prioridad para nuestra mente, emoción, sentimiento e intelección, es aquella que funda nuestra actividad y aquella a la que estamos abocados, la que es nuestra verdadera vocación, descubrir y transmitir. Para ello tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros límites humanos, cuáles son los límites de nuestra teología y qué es lo que realmente hacemos y podemos hacer y qué no. Y lo que primeramente y antes que cualquier otra cosa hacemos es levantar una montaña. Creo que este es el mejor de los símiles posibles. Nuestro conocimiento de Dios no supone, al igual que la ciencia, un conocimiento objetivo y demostrable, pero supone una acumulación en tradiciones, en escuelas, en cúmulos independientes de sabiduría que a un nivel universal constituyen una tradición enorme de todo el saber espiritual humano. Es un saber que, a pesar de estar descentralizado en culturas, épocas históricas, lugares diferentes y perspectivas e ideologías muy diferentes entre sí, supone un solo conjunto, es el conjunto de la sabiduría humana de Dios. Y ese conjunto es nuestro punto de partida. La tradición, la suma de todas las tradiciones espirituales de la humanidad, es lo que primeramente se encuentra cada ser humano cuando desea aprender más de Dios. Es el legado de todos los que le preceden, la suma de todas las generaciones. Y en esta sinergia universal de una colaboración transgeneracional y transhistórica, el teólogo encuentra su vocación como el cuidador, garante y también como aquel que tiene que aumentar esa montaña común que nos pertenece a todos. Debe intentar ayudar a otros a subirla, ayudar a otros a aumentarla, ayudar a otros a comprenderla bien. Y es esta montaña, este puente, el único acceso que tenemos los seres humanos hacia Dios, a un nivel colectivo, social y comunitario, por supuesto cultural. Es la cultura espiritual de la humanidad. Y todo ello a pesar de que nuestro conocimiento de Dios sea muy limitado, puesto que al final nuestras experiencias de aquello que es mucho más que nosotros, al traducirlas al lenguaje humano, pierden enormemente su verdadera significación, pierden su significatividad, pierden su realidad trascendental, porque el alma de la teología es una experiencia profunda de Dios, un encuentro enorme entre humanidad y divinidad. Y lo que nosotros metemos en esta montaña es simplemente la transmutación de esa experiencia. Y es una transmutación que no le hace de ninguna manera justicia. Nosotros como teólogos, en la otra dimensión de nuestra vocación está la búsqueda de este encuentro entre Dios y hombre que da vida a nuestras formulaciones sobre Dios. El encuentro vivo con el Dios vivo es lo que hace que nuestra teología esté viva, es lo que hace que nuestras palabras sean verdaderamente palabras que transmitan una impresión real de Dios, un encuentro relacional a través de lo que podríamos denominar en filosofía de la persona la alteridad, la otredad, ese otro que nos interpela, ese otro que nos supera, ese otro que está más allá de nosotros mismos y que marca una relación misteriosa entre una conciencia y otra.
Por supuesto, esto únicamente ocurriría si Dios es un ser personal, pues puede no serlo. Cambiaría mucho y cambia mucho la teología si parte de un Dios personal que es consciente, que es racional, que tiene autoconciencia y percepción de sí y de los demás, que tiene voluntad, obra y pensamiento, así es una fuerza cósmica indeterminada e impersonal. Y ya hablaremos de ello más adelante porque es otro de los grandes temas que trataremos y que trabajaremos en este canal. Pero en cualquier caso, es nuestra tarea y es parte de nuestra vocación intentar estar dentro de ese encuentro. Nuestra montaña es un nexo entre profano y sagrado, y ese nexo solamente puede nutrirse con otros nexos de entre lo profano y lo sagrado. El teólogo debe vivir un encuentro experiencial con Dios, un encuentro vivo que le transforme y que pueda llevar a palabras que otros puedan comprender esa transformación que él mismo ha vivido. Ese es el verdadero contenido que sus formulaciones teológicas sobre Dios deben contener. Porque al final es en Dios en quien reside la verdadera teología. Él es la teología de verdad, la que está en mayúsculas, la que realmente tiene un valor absolutamente universal y la que existe por sí misma y la que debe ser transmitida. Por supuesto, y esto no es mentira, lo que los seres humanos percibamos subjetivamente de Dios, nuestra reacción a Dios es una teología de verdad. ¿Cuál es la imagen de Dios que tiene la humanidad? Y esta imagen, nuestras impresiones, tienen un valor para nosotros. Y además, sobre todo, si podemos introducirnos en la dinámica de la teodicea, y aquí es nuestro sufrimiento, es nuestro dolor, es nuestra alegría, son nuestras emociones, son nuestras vidas interiores en relación al misterio la que están en juego. Por eso mismo también el teólogo en su vocación tiene que posicionarse frente a Dios, positiva o negativamente, y responder ante ese misterio, porque ese misterio le puede dañar y ese misterio le puede plenificar y hacer bien. Y ambas cosas ocurren o parecen ocurrir, y la vocación del teólogo es posicionarse. Si Dios es un ser personal, la teología humana no es simplemente una descripción de una experiencia pasiva, es la descripción de una relación bilateral entre un sujeto y otro en una profunda alteridad. Dos seres que buscan conocerse mutuamente, comenzando así entre ellos una relación interpersonal que tiene todas las connotaciones psicológicas de los correlatos entre seres vivos, pensamientos, emociones, imágenes, expectativas, conflictos y entendimientos. Si Dios es un ente personal, entonces la relación que establezca con él el teólogo implicará todas las dinámicas éticas propias de la alteridad, el respeto a la integridad y dignidad de cada uno de los sujetos conscientes. Y así, la teología será comunicación, una comunicación que luego deberá ser transmitida a nuestros semejantes, y la teología universal será el registro, el cúmulo de registros universales de todos los contactos que ha tenido la humanidad a través de su historia con aquello que está por encima de ella, que es su origen y fundamento, aquello que supone su creador, verbo eterno, primer pensamiento y primera emoción del mundo. Entablar esta comunicación es entonces nuestra vocación. Esto solamente es posible si partimos de la base, repetimos, de un ser divino personal. Y entonces esta montaña de la que hemos hablado no será otra cosa
que la torre de comunicaciones que implica los accesos, los canales de voz que podemos construir y podemos explorar, al mismo tiempo que para nosotros, en el plano íntimamente humano, esta antena de comunicaciones debe guardar todos los registros, todas las conversaciones, todos los contactos que se han producido dentro de ella y poder releerlos y poder estudiarlos para poder acercarnos más al interlocutor y permitir que otros puedan aprender de lo que se ha dicho, de lo que se ha visto y de lo que se ha oído. Si Dios, en cambio, supone una fuerza mistérica, ciega, un poder o una realidad armónica, impersonal, será muy diferente. Esta montaña no será otra cosa que una especie de sonda, y la teología será descriptiva. Buscaremos describir fielmente el misterio fundante del mundo, y será un misterio que ofrece como un producto de su propia fuerza la racionalidad y la conciencia de los seres, que por algún motivo que podríamos considerar asimismo misterioso, no será partícipe de la naturaleza propia de esta entidad. Si la entidad no es consciente, la teología no será comunicación más allá del plano humano, de comunicar a otros seres humanos nuestro acceso al misterio. Pero la teología simplemente será una descripción y una observación ajena, sujeto-objeto. El sujeto humano observará al, con todos los perdones, objeto divino, y las conclusiones y las experiencias y las impresiones que podrá adquirir en ese descubrimiento deberá pasarlas de generación en generación a todos los demás en una observación continua, tal y como funciona la astronomía. Y podríamos decir que esta montaña que hemos construido sería algo parecido a un telescopio, a una sonda o a un microscopio de los armónicos o las fuerzas o la naturaleza específica que pudiera sostenerse en ese misterio fundante de un Dios impersonal. Las analogías que puedan estar detrás de este tipo de concepciones encajarían con lo que pudiéramos llamar el karma, el atman, el uno platónico y otra serie de sustancias infinitas, eternidades, primer movimiento del mundo, o incluso algo parecido a el Ka, la fuerza vital, etc. Estos dos planteamientos suponen las hipótesis principales de toda la teología universal, más allá de que puedan considerarse más o menos dioses numéricamente o diferentes planteamientos específicos en la descripción concreta, ya sea de los dioses o del dios personal, o ya sea la naturaleza de esa fuerza hipotética. Independientemente, la construcción de esta montaña no puede detenerse, y ya tenga la forma de un telescopio, ya tenga la forma de una antena de comunicaciones, será nuestro principal objetivo trabajar en ello, establecer un contacto. Tengamos o no tengamos una respuesta definitiva, estamos llamados a experimentar profundamente en nuestro interior ese misterio que es el origen de todo, que nos da a nosotros los teólogos el nombre y la consistencia de nuestra actividad. Y con estas reflexiones terminamos este capítulo que tan difícil ha sido para nosotros concretar y del que hemos hecho no menos de 15 intentos que hemos tenido que ir desechando. Y así, con respeto y con buena voluntad, os deseo que estas humildes reflexiones os sirvan, den provecho y ayuden en vuestro crecimiento y en vuestro descubrimiento del misterio.
y nos veremos en el próximo podcast que versará sobre la vocación social del teólogo.